Joven, a ti te digo. Josué, el joven y sus conquistas. Descubre cómo Dios, al igual que hizo con Josué, puede conquistarte y a su vez usarte para conquistar. Ok, llegó el momento de alistarse. Ten a la mano tu Biblia, un cuaderno y algo para escribir. Es importante que estés en un lugar adecuado para sintonizar lo mejor posible tus oídos y tu corazón. Escucha. Ese sonido te indicará las citas bíblicas. Pon atención también a otros sonidos que marcarán frases significativas. Tomar nota de ellas te ayudará. Este tema se llama El Ayudante. Escucha, reflexiona, profundiza, vive. Bueno, jóvenes, qué sorpresa, qué gusto sentirlos, que nos veamos en estos medios cibernéticos actuales, en esta forma de audio. Me toca iniciar una aventura contigo. Ya lo hemos hecho en algunos otros momentos, en otros países, en otros idiomas. Tenemos el gusto de haber hecho esto en un trabajo ya más o menos parecido a este en la televisión hace un tiempo atrás. Y ahora nos vamos a meter en el audio para ayudarte a ti, a tu gente, a tu grupo, a tu movimiento, a tu parroquia. En fin, queremos darte una herramienta. Hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en esto, los jóvenes de la Biblia terminaron siendo parte de mi trabajo, de mi vida, de mi forma de pensar, de actuar. Y de cada uno de ellos fui aprendiendo un poquito y fui guardando ese poquito en una especie de puerquito de economía espiritual para algún día poderlo utilizar. La lista es inmensa, pero vamos a empezar con los que sabemos y podemos. Déjenme presentarles para empezar a Josué. Para esto vamos a requerir que tengas por ahí tu Biblia, ya te lo habrán dicho entre paréntesis aquí, entre cortinas, todo lo que hace falta que tengas, un cuadernito, una Biblia, un lapicillo de esos, ojalá todo a la mano, nada pirata. Josué, el famoso Josué, yo cuando estuve, digamos, hablemos de un poquillo de lo que fue con los salesianos, con la niñez y todo esto, pues estuve muy cerca de la Biblia, estuve cerca de muchas cosas que me enseñaban de la Biblia. Cuando fue mi encuentro personal con el Señor, cuando tuve mi reencontronazo con Jesús, apareció en mi camino la Biblia. Ahora sí que muy de frente, muy a mi nariz. Y parte de lo que teníamos que hacer con la Biblia, aparte de redescubrirla o redescubrir a Jesús en ella, al Espíritu en ella, era ver qué había hecho Dios con los tíos que estaban ahí. Uno, el primer versículo que yo me tuve que aprender así de memoria fue Josué 1:9. Ahorita no se los voy a soltar. Fui conociendo a un tío que se llamaba así, Josué. El sexto libro de la Biblia, chequenlo, tómese su tiempo, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí hay un personaje sobre el que rodea Dios muchas cosas que nos va a enseñar, pero algún día me puse de fisgón. Y para empezar, cuando empecé a estudiar a Josué, me di cuenta que en el libro arrancaba algo de Josué. Se los quiero presentar porque a mí este chico me enseñó muchísimas cosas. Se las paso al costo. Ahora vamos a empezar desde atrás, porque todo el mundo sabe que Josué es el segundo de Moisés, el que se quedó al frente con muchas cuestiones ahí importantes. Pero yo quisiera, antes de hablar del gran Josué, hablar del joven Josué, el chiquillo Josué. Para esto voy a pedirte que cheques ahí en tu Biblia un versículo que tengas a la mano. Está en el libro del Éxodo, es el capítulo 24, el versículo 3. Después te lo van a recordar en otro momento. Pero dice este pasaje acá, se levantó Moisés, a ese no tengo que presentárselos, ¿os vi? Con Josué, del que estamos hablando, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Así arranca la cosa. Josué, el ayudante. De eso vamos a hablar ahorita. Pero cuando hable de Josué, te pido un favorzote. Piensa en ti. Y si no estás tan chiquillo, piensa en los chiquillos que conoces que están haciendo esto ahorita. Bueno, vamos a quedar claros. El ser ayudante, esto de ser ayudante, siempre ha sido una de las posiciones más comunes para los jóvenes. Y digo, pues ayudante de lo que sea, porque sencillamente nos guste o no, tenemos que ser aprendices de muchas cosas. Entre ellas mismas, la vida, dicho sea de paso. Y lógicamente es ayudando como aprendemos a vivir, a descubrir, a prepararnos. Nadie nace siendo un maestro, un experto, así que relájate, no te acomodes todavía tampoco muy bien. Quiero que me sigas. Estamos hablando de un tío que va a ser el segundo después de Moisés, va a ser el tío más importante en la entrada a la conquista de la tierra prometida.
pero se le conoció durante años como el ayudante. Vamos aprendiendo de Dios. El versículo que acabamos de leer dice: se levantó Moisés y su ayudante Josué y subieron al monte de Dios. ¿Viste la película por lo menos? ¿Te acuerdas a qué subieron al monte? Éxodo 24:13. Sería una frasecita común y corriente si se tratara, por ejemplo, del carpintero que se lleva a su aprendiz para barnizar una puerta, o del abogado que se lleva a su tinterillo, dicen allá en Centroamérica, o aún el arquitecto que se ayuda con su joven dibujante para desarrollar sus proyectos. Pero en este caso, Moisés, hay que decirlo muy grande porque es un tío impresionante, su ayudante, o sea, Josuecito, sube junto con su líder para una misión sin duda privilegiada. Vamos aclarando esto. Resulta que a Josué le toca ser testigo visual del pacto de la primera alianza entre Dios y los hombres. Nada más. Se los barajo más despacio. Josué fue el único autorizado a acompañar a Moisés a la montaña para su encuentro con Dios y la recepción de 10 mandamientos que iban a ser bastante famositos con el tiempo. Hasta películas iban a hacerle. El comentario de la Biblia de Jerusalén es la que uso yo. Tienes otra, no te preocupes, vamos comparándolas porque se enriquecen. Aclara que para Dios el ser ayudante no es pero para que se le parezca, nada de desprestigio o de desprecio. Más allá, en la palabra de Dios se denomina ayudante a los funcionarios reales, a los que desarrollan funciones litúrgicas, inclusive de iglesia, pues no cualquiera podía ser ayudante. La palabra se decía en aquel momento mesaret, y no cualquiera podía ser mesaret. En pocas palabras, ser ayudante era ser sinónimo de mano derecha o de discípulo privilegiado, caso que yo me atrevería a decirles de Santiago, Juan y Pedro para con Jesús. Pablo escribiría después en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, en el verso 1, si alguno aspira a tener un cargo, él pone episcopo en esta versión, un cargo importante en la iglesia, desea una noble función, o sea que quiere un puesto, quiere un trabajo, es lo que decía San Pablo. No siempre funciona así. Eso no ha cambiado hasta hoy, cualquiera puede pretender ser ayudante. Pero vamos a ver, ni tú mismo dejarías que cualquiera fuera tu ayudante, ¿o sí? Así que si tu posición es la de ser ayudante, pues levante su cabeza, porque lo vergonzoso que pareciera tener ese cargo es solo lo que otros te han hecho creer. De todas formas, tú mismo verifica, por favor, la dignidad que encierra la función y las personas a quien ayudas. Pues podríamos modificar el refrán y decir: dime a quién ayudas y te diré qué sientes y qué llegarás a hacer. Tengo versículos que son parte de mi corazón y hay una súper promesa en la Biblia para los jóvenes ayudantes. Es Proverbios 22:29. Algún día haremos un programa sobre Proverbios, es mi libro. Dice ahí: ¿has visto a un hombre hábil en su oficio? Se colocará al servicio de reyes y no quedará al servicio de gentes oscuras o vergonzosas. ¿Has visto un hombre hábil en su oficio que hace bien su trabajo? Y otra versión dice: Dios lo colocará al servicio de reyes, no de cosas vergonzosas. Se nos olvida con facilidad cuando nos enfrentamos al esfuerzo que exige la vida, sobre todo en esta sociedad occidental, que el mejor de los maestros alguna vez fue aprendiz, el mejor de los generales alguna vez fue soldado raso. Es más, no es digno de un puesto de mando quien no supo recibir órdenes. Pregúntenle a Jesús. Esto de ser ayudante es más bien el logro de una labor esforzada y avanzando cuesta arriba, labor de gravedad divina, en la que, al igual que Josué, la promesa de Dios para ti es la de estar a tu lado. Eso está básico, ¿ok? Eso no se va a mover. Josué, el ayudante de Moisés, subió al monte de los 10 mandamientos. Por más ayudante que fuera, tuvo más primicias que ninguna otra persona en Israel, más que Aarón, el mismo hermano de Moisés que era sacerdote. Josué fue testigo de todo aquello que le sucedía al que ayudaba, que en este caso era el gallito de Moisés. Un gran hombre, el más grande de los profetas para muchos, competidor con Elías, y sin planearlo, este joven ayudante terminó siendo, ¿qué creen? Ayudante de Dios, por cierto. Este era el plan original, ¿eh? Mi querido joven, descubre ese mismo plan para ti hoy y date cuenta de que con lo que sabes hacer, con lo que estás aprendiendo a hacer, finalmente estás ayudando a Dios en algo muy importante. Hay un plan para ti. Tú eres importante para Él. Y no, nunca te hubiera elegido como ayudante. La Biblia lo dice claramente. Primera carta a los Corintios, versículo 3, capítulo 9. Somos ayudantes de Dios. Así se puede traducir. No olvides este versículo, 1 Corintios 3, 9. Si aceptas y haces por entender esto, estarás moviéndote en otro nivel. Se va a cumplir contigo lo que leímos en Proverbios 22. Dios te va a poner en cosas importantes. Han sido muchas las ocasiones felices en que mi corazón ha sentido que Dios me da la palmadita. Órale, vas bien,
estamos haciendo un buen trabajo, échele ganas, no se me haga para atrás. Hay muchos recuerdos que tengo ahí, yo te pediría que tú lo veas en tu propio caso. Ahora, en la magia de Dios hay 2 títulos que nos regalan. Ahí le va. Lucas 17:10. Siervos inútiles. Cuando ustedes hayan hecho lo que tenían que hacer, digan somos siervos inútiles. Pero también nos regala, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Juan 15:15. Son versículos para ir aprendiéndose poco a poco. Ahí te lo vamos a pasar para que lo repases todo esto, ¿eh? Somos siervos inútiles, ojo, no porque de por sí lo seamos, sino porque la dimensión es mayor de lo que podemos hacer. Y la otra es, somos sus amigos. Siervos inútiles y amigos. Interesante mezcla, ¿no? Para ponerme aquí a darte así el cerrón de este asunto, eres amigo de aquel al que ayudas. Eso no lo vayas a olvidar. Si pusiéramos una especie de tarjeta de presentación en la mano para que usted no salga sin ella, le recordaríamos que su tarjeta de presentación podría decir fulano de tal, fulana de tal, sierva o siervo inútil, amigo de Dios, experiencia no necesitada, nada, con que se apunte ya es ganancia. Usted ponga lo que quiera, la ayuda es interminable, todo esto no para, tienes que aprender a ayudar, tienes que dejarte ayudar, siempre has recibido ayuda, todos hemos recibido ayuda de alguna manera, es una cadena de favores que no acaba, esto es para llegar a la meta. En el mundo, inclusive de la música normal o de la música cristiana, hay muchos que esto se lo quieren saltar y no debes hacerlo. Algunos quieren llegar, pero no quieren ir. Sueñan con la meta, pero no les gusta el camino. No quieren ningún esfuerzo. Se respeta, pero eso no vale. No es todo. Si no, no tiene caso que hablemos de ayudante. Nada más quiero cerrar esta parte recordándote que en el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, la potencia, la máxima energía, el poder de Dios, el Señor y dador de vida, el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, aunque para alguna gente esto les queda como Gasparín, pero bueno, es el Espíritu Santo. Él fue el que eligió para sí ese nombre, Paráclito. Jesús dijo en Juan 16:7, mejor me voy para que les envíe al Paráclito, al mejor modelo. Piensa, porque todos hemos alguna vez ayudado o nos hemos metido a ayudar y el Espíritu Santo no se quitó esto de encima. Él nos enseña la transparencia de lo que es ayudar, porque no voy a negarte que hay ayudar es condicionante, lo hago para que después me pagues, lo hago para que después me digas, te alcahuetean con el asunto. Mira, tú déjate amar y deja a Dios ayudarte, ¿ok? En el fondo es lo que más quiere de ti. Para aterrizar mi parte, ya te harán unas preguntas por otro lado, piensa en tu ayuda como joven que eres, en lo que has ayudado. Piensa si estás ayudando, ya sería una gran ganancia. Si lo puedes escribir, mejor. A todo esto, como somos ayudantes, tienes algún título. Mira, un ejemplo. Aquí en México, la palabra pinche, yo sé que algunos han de taparse los oídos ahorita, pero en el diccionario de la Real Academia significa ayudante de cocina. Pero en México, ese término quedó... Bueno, en Costa Rica es codo, no tiene que ver nada, es el tacaño, pues. Pero siempre va con lo poco, ¿no? Ok, imagínate. Ese es solo un título y para darte un ejemplo de aquí, de México. Mi querido joven, si estás ayudando, ¿cómo te dicen? ¿Qué nombre traes por ahí por ser ayudante? ¿Cómo le dices a los que ayudan? ¿Cómo ves a los que ayudan? ¿Te dejas ayudar? Ya te lo preguntarán mejor. Yo te quiero recordar para terminar que Josué empezó como ayudante y Dios necesita que aprendas a dejarte ayudar y aprendas a ayudar. Ah, y que el Espíritu Santo es el mejor maestro porque Él mismo se llama el ayudante. Las siguientes preguntas enriquecen el tema que acabas de escuchar. Pueden responderse personalmente o en grupo. ¿Has sido ayudante de alguien alguna vez? ¿Te puedes enorgullecer de eso?